Shalom, mis amadas. En esta tarde de hoy estaremos compartiendo acerca de Betsabé y las dos rameras, y como subtítulo tenemos la modestia bíblica. Regálenme un segundito para tratar de entrar por acá. Listo. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 26. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer acá. Dice así la hermosa palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías diciendo: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor, el Señor, en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el Señor comenzara a enojarse y le dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David
dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas y aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Adonai. Amén. Al leer este pasaje bíblico, surgen algunos interrogantes. El primero, por lo menos a mí cuando yo estaba en esto, el primer interrogante que tuve fue, ¿no era David un hombre temeroso de Adonai? Esos fueron los interrogantes que yo tuve inicialmente. El segundo, si Betsabé era casada, ¿por qué accedió en acostarse con el rey David? ¿Tuvo Betsabé la culpa de que esto sucediera? Veamos lo siguiente. Antes de conocer un poco de Betsabé, vamos a hablar acerca del primer interrogante, que tiene que ver con David, ya, porque él es el principal protagonista de toda esta historia, ¿verdad? Uno de los errores aquí que cuando yo, en el primer interrogante que dice que yo me hice al leer este pasaje, ¿no era David un hombre temeroso de Adonai? ¿No era David un hombre que dice la palabra que era conforme al corazón del Señor? ¿No era un hombre que el Señor había escogido porque tenía un corazón puro? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? O sea, este asunto de que él haya llamado a esa mujer, que se haya acostado con ella, que haya planeado ese crimen de matar al marido de esta mujer, se pregunta uno esta serie de cosas. Y mirando un poco en el mismo pasaje, en el versículo 1 nos damos cuenta, vamos a regresar al versículo 1 de 2 de Samuel 11, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense que este versículo dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Se supone que los reyes debían salir a la guerra, no tenían por qué quedarse en la ciudad. O sea que aquí hubo un error de David y el principal error fue que un tiempo de ocio, el cual no nos podemos permitir nosotros como creyentes. Aquí no vamos a hablar, no nos vamos a centrar en David, pero sí consideré importante que pues ya teniendo él gran parte en esta historia de responsabilidad y siendo el principal protagonista de la historia bíblica, en la historia bíblica, pero para nosotros en esta tarde nuestra protagonista es Betsabé, más sin embargo no quiero dejar pasar por alto el tema de David. Y uno de los errores de David, o sea, fue el haberse quedado allí en vez de haber salido a la guerra, que era su responsabilidad, no responsabilidad de su principal, de los soldados. Entonces, aquí el hecho de haberse permitido quedarse, de estar, como dice uno acá, costeño, flojeando, el ocio da es para eso, para estar pensando lo que no se debe. Segundo, cuando sale al terrado y ve a esta mujer, ¿verdad? No, como ahí uno dice, bueno, ¿y dónde está el temor del Señor? Porque, bueno, ella se estaba bañando, pero y él tiene sus ojos. Al él pasar por ahí la vista, por ese lugar y ver a esta mujer, lo primero, un hombre con miedo, con temor del Señor, lo que hace inmediatamente es que aparta su vista. No, él se quedó mirando a Betsabé, la codició en su corazón y no conforme con esto, la manda a buscar. Pero bueno, eso era como para entrar un poquito así como de manera general con David y no dejarlo pasar por alto en esta historia, pero nuestra protagonista principal es Betsabé. Vamos a continuar con ella. ¿Quién era Betsabé? Vamos a ver quién era Betsabé. También llamada Betsúa, en el primer libro de Crónicas 3:5. Dice, estos son los 4 que le nacieron en Jerusalén, los 4 hijos que le nacieron a David en Jerusalén. Simea, Soba, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Aquí tanto Betsabé como su padre le cambian el nombre en el libro de Crónicas.
En el Antiguo Testamento, Betsabé en hebreo, Batesda, que significa la séptima hija o la hija del juramento. Era hija de Elián. ¿Quién era Elián? Era uno de los valientes de David. Eso lo podemos corroborar en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 34. Les dejo el datico allí. Allí, dentro de ese grupo de los valientes de David, que creo que prácticamente todas las que estamos aquí hemos escuchado ese tema de los valientes de David, que son unos, creo que son unos 30 y pico de guerreros, que los llamaron así porque se caracterizan por su valentía, por su osadía, y dentro de ese grupo de esos valientes estaba el padre de Betsabé. Era hija de Elián, nieta de Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Era un consejero del rey. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 23, podemos corroborar eso. Dice esa palabra que en aquellos tiempos aún la palabra de Aitofel para David, para los gobernantes era como la misma palabra del Señor. Era un hombre muy sabio, reconocido por su sabiduría, consejero del rey. Esposa de Urías, elitita. Soldado también como el padre de Betsabé, y hacía parte también del grupo de los valientes de David. Según el historiador judío Josefo, él afirmaba que Urías fue escudero de Joab, o sea, no era cualquier soldado, era de los valientes y tenía un cargo también muy importante, muy bueno allí dentro del ejército. En el libro de segundo de Samuel, de capítulo 23, verso 39, lo podremos corroborar allí para que le quede el datito. Y fue una de las esposas de David. Con estos detalles así, a grosso modo podemos ver que Betsabé no era cualquier persona, era una mujer, yo podría clasificarla que importante en Jerusalén, ya no era cualquier pintada en la pared, como decimos nosotros acá. Eso así como para entrar así de manera rápida con las cualidades, con quién era Betsabé. Ahora miremos a ver cualidades de Betsabé. Yo quiero confesarles algo. Cuando supe que me tocaba Betsabé, pues inicialmente, pues lo que la mayoría de nosotros piensa, yo creo que ya cuando llegue el tiempo de las intervenciones, algunas de pronto coincidirán conmigo, pues la mayoría de las veces siempre que escuché de esta historia, consideré que Betsabé era una víctima. Pero analizando y analizando, hubo un momento en que tuve una cierta controversia entre lo que es una víctima y lo que es ser directamente responsable y culpable de todo esto. Se me vinieron una serie de cosas en la mente que en el camino del estudio pues fui aclarando gracias al Eterno y pude comprender el tema de acuerdo a la perspectiva bíblica con los fundamentos que tenemos en la misma palabra, porque realmente de Betsabé así que haya encontrado yo material en otra parte, en otros libros, a diferencia de la palabra, no fue que encontré. O sea, todo lo que voy a compartirles en esta hora es con base a lo que pude leer y analizar en la palabra. Entonces, ya conociendo más o menos de manera general quién era Betsabé, vamos a conocer unas cualidades de Betsabé. Y en medio de esta enseñanza vamos a ir dando respuesta automáticamente a los interrogantes que nos hicimos, que yo me hice al inicio de la enseñanza, como si Betsabé era casada porque él se dio a acostarse con el rey David, y si tuvo Betsabé la culpa de que esto sucediera, ¿verdad? Vamos a ver cualidades de Betsabé. Aquí me gustaría que alguna de las hermanas, si es posible, me apoye leyendo el pasaje que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 24. ¿Quién puede leer este pasaje? Es bastante larguito, pero es bastante sustancioso. La hermana Vilmaida. Hermana Vilmaida tiene la palabra. Segunda de Samuel 12, del 1 al Segundo 24. libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 24. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hasta ahí, hermana. No, hermana, hasta el 24. Ah, bueno. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y comió y lavó su ropa y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho?
por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Ahora que él ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y le llamó su nombre Salomón, al cual amó Amén. Jehová. Amén. Amén. Yo quería que leyéramos todo el pasaje porque me parece muy importante y dentro de la enseñanza habrán cosas que voy a rescatar de partes del pasaje, pero vamos a centrarnos en el verso 2, que es el que está ahí en pantalla, que dice, donde cuando Natán le dice a David, cuando lo va a exhortar, dice el texto, dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero mire lo que dice del pobre y cómo describe el caso del pobre. Dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Aquí en esta parte, nuevamente yo personalmente que estaba haciendo esta enseñanza, armando esta enseñanza, volví a ese punto donde consideré a Betsabé como una víctima, y vamos a mirar las cualidades que encontré en este pasaje de Betsabé. Primera, aquí este pasaje prácticamente vemos que, o sea, está mostrando, dice, corderita. Un cordero, ¿qué características tiene? Un cordero tiene unas características de ser manso, ¿verdad? Manso e inocente. Vemos obediente, sumiso. Ya, entonces yo centrándome en este pasaje, en este verso, pude rescatar de Betsabé estas características. Que Betsabé podría ser una mujer mansa e inocente, una mujer obediente, una mujer sumisa. Y aquí vamos a ver el por qué, además de que tengo el respaldo de este pasaje, entrando un poquito en contexto con Betsabé, por qué considero que esta mujer tenía estas tres características. Perdón. Si nosotros analizamos un poco el contexto de Betsabé, su abuelo, ¿quién era? Era Aitofel, uno de los consejeros del rey. Era un hombre sabio que tenía a cargo el ser consejero del rey. La palabra dice que en aquellos tiempos su consejo era como si fuera la palabra del Señor. Era un hombre que conocía la Torá. Por lo tanto, si Betsabé, tenía un abuelo que era consejero del rey, que era un hombre sabio, se supone que la sabiduría se obtiene a través de las sagradas escrituras, a través de la Torá. Betsabé fue criada también con el apoyo de su abuelo. Por lo tanto, Betsabé conocía la Torá. Era una mujer que había sido instruida con la Torá. Y podemos corroborar esta parte con el versículo, en el mismo versículo 4 del primer pasaje que leímos en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, el versículo 4. Dice el versículo 4. Aquí vamos a leer, yo tengo dos versiones aquí para corroborar esta parte, dice. Y sucedió, vamos a leer el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Según esta versión que la Reina Valera 1960 muestra como si Betsabé se hubiese purificado de la inmundicia de haberse acostado con David, ¿verdad? No muestra, en este pasaje podemos analizar así
a simple vista, cuando dice que se purificó de su inmundicia, era la inmundicia del pecado. Pero aquí yo encontré en la nueva versión internacional, dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella se volvió a su casa. Dice aquí, hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Y en la versión Dios habla hoy dice, una tarde al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliab y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella y después de lo cual ella volvió a su casa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Betsabé, estaba practicando el ritual de la purificación después de haber tenido su periodo menstrual. Sabemos que eso hace parte de ¿cómo es que se llama? De la Torá, de las instrucciones que el Señor da al pueblo de Israel para pues mantener ciertas normas también de sanidad, ¿cierto? Entonces, podemos analizar aquí que Betsabé de cierta manera era una mujer que conocía la palabra, una mujer que practicaba la Torá, y una de las muestras de esto es ese rito de purificación. Ese rito de purificación, para aclarar, era parte después, en este caso ya estaba bañándose, practicando el rito de purificación después de haber salido su periodo menstrual, no como muestra en la Reina Valera, como si ella se hubiese purificado después de acostarse con David. Entonces, eso por un lado. Otra cosita aquí que yo también estaba analizando y un punto a tener en cuenta es que ¿quién era el padre de Betsabé? El padre de Betsabé era Eliam, era un hombre soldado, guerrero, está dentro de la lista de los valientes de David, clasificó en ese grupo de los valientes de David. Es decir, que la educación que Betsabé recibió era, o sea, pudo haber sido una educación ¿cómo le digo? Como costumbres militares, cuando siendo él un hombre soldado, un hombre militar, un hombre guerrero, en aquellos tiempos nosotras sabemos que las mujeres eran muy sumisas, muy sujetas, y más en este caso, esta mujer que era hija de un hombre que hacía parte del ejército, que era un hombre de renombre, que era parte de los valientes de David. Entonces, era una mujer que había sido instruida bajo la Torá, había sido educada por su padre, que era un hombre con un hombre de guerra, un hombre que seguramente, yo me imagino de pronto si alguna de, no sé si en este grupo habrá alguna que haya tenido la experiencia, haya conocido de cerca o en su familia haya habido alguien militar. Una de las cosas que se maneja en estos entornos es el orden, mucho el tema de la autoridad, la severidad, la sumisión, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo eso por un lado. Por otro lado, se casa con un soldado, ya, con Urías, que Urías también era parte del ejército de David, de los valientes de David. Así que Betsabé se continúa en esa misma línea de sumisión, de entender lo que es la autoridad, quién es el que manda. Yo quiero aclarar algo, esto es lo que yo presumo en esta enseñanza, porque yo, de todas maneras es importante aclarar, en la Biblia no dice esto lo digo yo en medio de las conclusiones que saqué cuando estaba estudiando a Betsabé. Cabe aclarar esto para que no vaya a haber de pronto un malentendido y también evitar yo pecar por añadir a la palabra o ser piedra de tropiezo en algún caso que de pronto alguna hermana pueda decir, no, que la Biblia dice esto, ya tomándolo como referencia de la enseñanza que yo estoy dando en la palabra, no dice esto. Estas son mis propias conclusiones en medio de estudio de Betsabé. Otro punto a tener en cuenta es que David era un rey, ¿verdad? La máxima autoridad. Si ella se negaba
¿con quién podría acusarlo? ¿Con quién podría acusar Betsabé a David? Si o sea, el rey era la autoridad, ante él era que se llevaban los casos para ser juzgados, para encontrar una solución. Entonces, ¿a quién le iba a llevar Betsabé el caso de que David la había mandado a buscar, que se había acostado con ella, si él era quien mandaba? ¿Ya? ¿Con quién lo podía acusar si él era el gobernante? Eso por un lado. El reinado de David, nosotros sabemos que es reconocido en la misma palabra por un reinado sangriento, un reinado de mucha guerra, un reinado de batallas, un reinado de muchas victorias que el Señor entregó, eso sí es verdad, pero un reinado de sangre, un reinado de muchas guerras. Yo no sé si aquí de pronto me puedo equivocar, pero si mal no estoy, una de las cosas por las cuales el templo, el Señor no permite que David lo edifique es porque a través de las manos de David se derramó mucha sangre. Entonces, eso es un punto ahí importante. Si nos damos cuenta, otro puntito aquí a tener en cuenta, el estudio pasado, cuando la hermana Darling nos habló acerca del caso de Mical y de Abigail, que también fueron mujeres de David, vemos el caso de Mical. Mical fue entregada inicialmente a David si ella lo amaba. Ahí, hasta ahí, todo bien. Saúl le entregó a Mical a David, todo hasta ahí bien. Pero ya cuando David se va y Mical se la entregan a otra persona, no me acuerdo el nombre del soldado a quien se la entrega, y pasan muchos años. Y como hablábamos ese día, quién sabe ya en qué condiciones estaba Mical, qué había hecho su vida. A Mical nuevamente David la toma, se la quita a este hombre, se la toma para mujer y ella tampoco se resiste. Ya, ¿por qué? Porque no se puede resistir porque David era el rey y él era el que mandaba. Vemos el caso de Abigail. Me parece importante traerlo a colación para poder ubicarnos en el contexto de Betsabé, yo que la consideré en algún momento culpable. ¿Ya? ¿Qué pasa con Abigail? Abigail, cuando se entera de que los soldados de David habían llegado hasta su casa a pedir provisiones, que viene un criado y le comenta la situación y la pone en contexto y le dice, trate, aquí parafraseando, evite que venga un mal mayor a su casa, mira que este hombre nos cuidó, este hombre es un hombre de guerra, que pito, que flauta. O sea, ella con mucho temor y con mucho temblor se prepara y sale a buscar en el camino a esta gente para tratar de evitar un problema, una guerra en contra de su casa. Y con mucho respeto llega todavía, si yo mal no recuerdo, David no era rey, estaba siendo perseguido. O sea, David había sido ungido como rey, se sabía que iba a ser rey, pero estaba en ese proceso de, ¿cómo es que se llama?, de estar huyendo de Saúl. Entonces vemos aquí ese punto, luego cuando ya Nabal muere, David la manda a buscar a ella y no le dice que si quiere, usted, díganle a Abigail si Abigail de pronto quiere ser mi esposa, no, que ella sea su esposa, ella no se niega. Ella dice, al contrario, ella dice que sí y puede hasta, he aquí tu sierva y hasta para lavarle los pies a los soldados. O sea, vemos ese respeto, ese mando, esa autoridad. O sea, ¿qué se le podía negar a David? Aunque cabe aclarar y cabe anotar, la palabra no registra que David haya violentado a ninguna de estas mujeres. Eso no lo puedo, o sea, no podemos decir eso, ¿no? Que de pronto estas mujeres, y en el caso de Betsabé, David cogió y violó a Betsabé. No, eso la palabra no lo registra. Parece que hubiese habido un sexo consensuado, muy a pesar de que yo considero, por medio del estudio que estuve haciendo de Betsabé, que él la tomó sin el consentimiento de ella, o sea, sin haberle preguntado a ella, ¿tú quieres estar conmigo? Pero no puedo decir que la violó porque la palabra no registra algún acto violento que David haya tenido con ella ni con ninguna otra mujer. Entonces, vemos este tipo de cosas, este tipo de situaciones que rodean a David, ¿verdad? Que cómo es que se llama de que qué concepto tenía del saber de David, qué concepto tenía Betsabé de David, qué imagen tenía Betsabé de David. O sea, él era el rey, era el gobernante, la máxima autoridad. Yo he crecido y he sido instruida en medio de un consejero de la Torá. Mi abuelo es sabio, ¿cómo es que se llama? Es el consejero del rey. Aparte de eso, también
¿cómo es que se llama mi papá? El papá soldado, el esposo soldado, guiada en medio de, levantada, instruida, y continuaba bajo esa línea de sometimiento a la autoridad. Así es que yo la percibo a ella. Entonces, es una mujer que está acostumbrada a comprender y tiene bien claro el tema de la línea de mando. Por lo tanto, ella no se opuso ni se resistió. Este es el rey, él es quien manda, con quién lo voy a juzgar, ¿verdad? Y, ajá, tengo que ceder a esto. Y por otra parte, este tema de las cualidades, yo creo que es importante resaltar que notemos que el juicio viene sobre quién, sobre David. En ningún momento el Señor la juzga a ella. En ningún momento el Señor la juzga a ella, porque cuando el profeta Natán viene a David a hacerle entender su falla, él le habla a David directamente y no se dirige hacia Betsabé. A Betsabé la describe como una corderita que fue criada en el seno de ¿cómo es que se llama?, del hombre pobre. O sea, vemos ahí que el juicio viene completamente sobre el caso de David, sobre David, perdón. Y nosotros podemos ver que la palabra nos muestra, si nos vamos un poquito en lo que es el nuevo pacto, cuando cuando toman a esta mujer y la llevan delante del Señor Yeshua para que fuese juzgada porque fue encontrada en adulterio. O sea, el pueblo viene y toma, o sea, ella estaba con alguien, estaba con un hombre. Y a la que llevan, en este caso, en este escenario, a la que llevan delante de Yeshua para que sea juzgada por Yeshua, sea condenada y apedreada, es a la mujer, no es al hombre. Entonces, como allí como importante tener en cuenta que no, porque de pronto puede pasar por la mente de nosotras, pero es que quizás el juicio era solamente con el hombre. No, ahí vemos también en la palabra que en este caso de esta mujer que llevan delante del Señor Yeshua es a la mujer solamente y no al hombre. Es posible que la mujer sea practicante de este pecado y al hombre lo hayan pasado por alto, digo yo acá, estoy especulando, porque fue cogido infragante solo en este caso. Y además también que sabemos que querían probar al Señor. Entonces, pero sí quería traer a colación este tema de la mujer que fue encontrada en adulterio y del juicio que en este caso solo fue contra David, no contra Betsabé. Y Betsabé muestra la palabra que hizo luto por su esposo en el último versículo, ya que leyó la hermana Vilmaida en el pasaje, en el siguiente pasaje que leímos de segundo de Samuel. Vamos a mirar segundo de Samuel, el versículo 24, capítulo 12, versículo 24. Dice, perdón, sí. Dice que David la consoló. No, mentira, estoy mintiendo. Estoy aquí confundiéndome con que David la consoló a ella. Estamos en el versículo 26 del primer libro de Samuel, capítulo 11. En el versículo 26 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. O sea, una mujer, aquí la muestra en la Biblia, que en la palabra de que ella hizo duelo por su esposo. Una mujer que amaba a su esposo, podría decir yo, sino que las circunstancias permitieron que todo esto pasara. Entonces, de ahí puedo concluir yo las cualidades de Betsabé, esa mansedumbre, esa inocencia, esa mujer obediente, esa mujer sumisa, ¿ya? Entonces, vamos a mirar algo importante. ¿Y cuál fue el error de Betsabé? Aquí tiene que ver, está ligado con la parte de los interrogantes que yo me hice, que si Betsabé había tenido la culpa. Y vamos a leer el pasaje que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Dice así, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cuál fue el error de Betsabé? El error de Betsabé fue haberse bañado desnuda en un lugar expuesto en el patio de su casa, donde habían, por lo menos yo a veces cuando voy a visitar a mi hermana Marta, que ella vive en un piso 14,
yo me voy al balcón o a la ventana y desde allá yo veo hacia abajo y puedo ver muchas cosas. O sea, los patios que hay cerquita, aledaños a... Si se estuviera bañando una persona desnuda, yo la vería perfectamente desde allí. Claro que yo como tengo en estos momentos, yo tengo un problema en la vista, no veo tan claro. Ya, pero sí vería el bulto echándose agua. Detallado no, porque no tengo la vista. Y si la tuviera perfecta, tampoco me interesaría. Ya, por temor al Señor y también por pudor, porque no me gusta eso. Entonces, el punto aquí es que Betsabé, yo considero que el error de ella precisamente fue ese, el haberse bañado desnuda en ese lugar donde habían otras casas o otros lugares altos y que podían mirar desde esos lugares hacia allá, al descubierto, aunque estuviera practicando el ritual de la purificación. Quizás ella inocentemente lo hizo, ¿verdad? Pero este acto, como yo coloqué aquí, desencadenó una serie de hechos aterradores que ya nosotros conocemos, pero lo voy a resaltar aquí. Y fue, o sea, aquí se ve un plan maquiavélico, un plan malévolo de David, de cómo él manda a buscar a esta mujer. Ahí le dicen de antemano que ella es Betsabé, la hija de Eliab, mujer de Urías elitita. Él sabía quién eran ellos, mas sin embargo la manda a llamar. Se acuesta con ella, después cuando ella le manda a decir que está embarazada, cómo planea y dice, vamos a mandar a buscar al marido para que el marido se acueste con ella y cómo es que y pueda allí como que, ajá, se pueda meter que la información de que el hijo no que el hijo es del esposo. Pero este hombre, Urías Celeteo, que era un hombre de guerra, un hombre, yo no sé, este era un gran hombre. O sea, da pesar cuando uno lee esta historia de ver lo que pasó con este hombre, un hombre que Dios mío, o sea, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por Israel, por el rey. Y fíjense todo lo que sucede. Y este hombre, David viene y le dice, no, que se vaya a su casa. Él dice que no, porque no estaba permitido, que, o sea, él decía, como Israel está en guerra, están los soldados allá, usted, o sea, no, y se queda allí durmiendo en el patio con los demás sirvientes. Luego David viene y lo emborracha, aún así no. Y como no se pudo de esa manera, sigue David pensando de manera macabra, porque así es que lo puedo decir, muy a pesar de que dice en la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero quiero aclarar, no conforme al corazón de Dios, hay que mirar ese punto, sino conforme al llamado, a lo que Dios había estipulado. Pero no vamos a entrar en detalle, eso sería otro día, en otro estudio que algunos de los hermanos compartan. Entonces, aquí vemos que no conforme con esto, él dice, bueno, no se pudo así. Y manda con el mismo Urías la sentencia de muerte de él, de su persona. Y le dice a Joab que lo que tiene que hacer. Ya, y es algo bastante triste ver lo bajo que cayó David en este caso por darse una cana al aire, como podríamos decir nosotros acá en lo costeño. Entonces aquí vemos que inocentemente quizás ella lo hizo, volviendo a Betsabé, quizás ella lo hizo de manera inocente, pero este acto desencadenó una serie de hechos aterradores. Y es aquí, en medio de este análisis, donde entra el tema de la modestia bíblica. No voy a hablar demasiado, no voy a entrar en materia así mucho de lo que es la modestia bíblica, porque es un tema muy hermoso, me encanta bastante, pero es bastante larguito. Pero vamos a hablar algo de la modestia bíblica porque me parece importante hablar de esto. Sobre todo por esta parte que yo puse aquí. Quizás inocentemente lo hizo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros por desconocimiento, por falta de conocimiento, la palabra dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Muchas veces nosotras las mujeres, por falta de conocimiento, por ignorancia, por inocencia, podemos conllevar a hermanos en la fe a que fallen al Señor. Y por eso es importante, me parece importante hablar rescatar algo de lo que es la modestia bíblica en esta enseñanza, ya que me parece que cabe con este tema de Betsabé. ¿Cuál es el significado de modestia? Me gustaría que una hermana me apoyara con Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 9 al 10.
¿Quién puede leer Primera de Timoteo 2, del 9 al 10? A ver. Shalom, hermanita. Disculpe, es que Shalom, mi amada. este micrófono casi no lo sé. Va a leer usted, hermana. Primera de Timoteo. Capítulo 2, verso del 9 al 10. Capítulo 2, del 9 al 10. Sí, mi hermana. Palabra del Eterno. Asimismo, las mujeres, cuando oren, deben vestir modesta y sencillamente, con vestidos respetables, no con peinados suntuosos, ni joyas de oro o perlas, ni ropa costosa. En cambio, se deben adornar con lo que es apropiado para mujeres que profesan que están adorando a Yahweh, a saber, buenas obras. Amén, amén. Fíjense que dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, dice la versión que tengo acá. No con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuál es el significado de modestia? Dice, virtud que modera, templa y regula los actos externos, conteniendo al hombre en los límites de su estado, según lo conveniente a él. Es importante tener en cuenta esto, mis amadas hermanas. Nosotras tenemos que aprender a ser prudentes, sensatas, sabias y entendidas con la manera de nosotros vestirnos, con la manera de nosotros comportarnos, con nuestro lenguaje corporal, con nuestro lenguaje también oral, ya con la manera como nosotros nos vestimos, cómo nosotros nos dirigimos a un varón. Eso es importante tener en cuenta. Fíjese lo que dice virtud que modera. ¿Qué es la modestia? Es la virtud que es la virtud que tiene la capacidad de moderar, de controlar, de regular nuestros actos externos, cómo nosotros nos proyectamos ante los demás. Y en este caso nosotras como mujeres del Señor, como mujeres de la palabra, como mujeres bíblicas, mujeres de la Torá, que estamos profesando que hemos sido llamadas por decirlo así, a la senda antigua. Hemos sido llamadas a retomar las enseñanzas de la Torá. Mujeres que profesan piedad. Tenemos que tener cuidado cómo nosotras nos proyectamos, porque nosotras con la boca podemos decir Shabbat Shalom, Shawatot, Hashem, Adonai, y podemos decir todas las palabras que queramos decir en hebreo. Esto ya casi es una muletilla cuando los hermanos también predican, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Pero cómo nosotras nos estamos proyectando. Es más, nosotras podemos dar una excelente enseñanza, podemos dar un excelente consejo, pero eso tiene que reflejarse también en tu exterior, cómo tú te estás mostrando ante los demás. Porque nosotras, eso, o sea, no, yo creo que no coincide, no combina, no tiene coherencia que nosotras como mujeres del Señor, como mujeres de Dios, que profesan piedad, que hablamos de la palabra, que tenemos el conocimiento por la misericordia de Hashem, podamos dar una enseñanza, podamos dar un consejo, hayamos entendido la Torá, este llamado que el Señor nos ha hecho, pero resulta que nosotras, nuestra manera de vestir es incorrecta, donde se ve la silueta de nuestro cuerpo, siendo tropiezo para los hermanos en la fe y para el de la calle. Para el de la calle no tanto, o sea, no es que no, quiero aclarar, sino que ya ese está en su mundo pecaminoso, ¿verdad? Y ya ese hasta tú bien vestidita y decentemente va a mirar lo que no tiene que ver porque la lujuria y el pecado está en él. Eso pasa con una persona lascívica, con un hombre lascívico lujurioso. No tienes tú que estar mostrando el cuerpo ni piel cuando esa persona ya está con la lujuria. Eso no es necesario. Pero hablando de la familia en la fe, nosotros tenemos que ser sabias, tenemos que ser cuidadosas, tenemos que ser prudentes, profesar la piedad que decimos con la boca, profesarla con nuestro atuendo, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de nuestro lenguaje corporal, ¿ya? Que realmente haya una coherencia, haya una coordinación entre lo que decimos con la boca y lo que proyectamos nosotras con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vestir. Porque nosotros no sabemos si hay algún hermano en la fe
que está luchando. De por sí, yo no sé si ustedes, la mayoría de los que están aquí tienen claro, pero los hombres son hombres, independientemente de que ellos tienen su naturaleza diferente a la nuestra, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta y a veces nosotras como mujeres ignoramos eso. Los hombres son hombres, aunque sean creyentes y aunque tengan conocimiento de la palabra, porque en la naturaleza de ellos siempre va a haber esa lucha, ellos tienen siempre esa lucha ya con ese tema de la vista, ya eso es una lucha constante que tienen los hombres. De pronto muchas de nosotras ignoramos y creemos que porque son hermanos en la fe, porque dan una buena enseñanza, porque son siervos, creemos que que ellos no ven, no, ellos sí ven porque ellos son personas, son seres humanos que están en la carne. Y yo considero que es importante que nosotras sepamos eso. Ellos están en la carne y tienen sus luchas. Y nosotras como hermanos en la fe tenemos que apoyarle con qué, no siendo piedra de tropiezo para ellos. Saber vestirnos, saber cómo saludar, saber cómo hablar con ellos, ya, para no ser piedra de tropiezo. Tener en cuenta eso y también que nos proyectamos ante los demás donde estamos laborando, donde estudiamos. Muchas personas donde laboramos, donde estudiamos, pueden pensar si ella es creyente porque habla de la palabra, pero su vestimenta o su forma de expresarse o su lenguaje corporal dice otra cosa, porque a veces esas tres cosas no van en la misma línea de lo que tú con la boca estás diciendo que eres. Entonces, este tema me parece que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta como damas, como mujeres. Ya, tener en cuenta este tema de aprender a regular los actos externos de nosotras, como dice el significado de modestia. Profesando esa piedad con todo lo que les he dicho, no solo con la boca, sino con los actos. Vamos a mirar otro punto aquí, que es andar con modestia. Vamos a leer Primera de Pedro 3, del 2 al 6. Me gustaría que una hermana, aquí sí voy a decir yo para optimizar tiempo. La hermana Marta, por favor, me lee Primera de Pedro 3, del 2 al 6. Aquí yo voy diciendo y después ya le digo, listo, hermana. La hermana Elsa Yoleida, lee, por favor, Proverbios 11, 22. Y la hermana María Victoria, si está por ahí, Proverbios 31:30. O si no, la hermana Vilmaydo o la hermana Ángela. Alguna de ellas tres lee la última cita. Entonces, la hermana Marta, ¿me escuchó? Amén, amén. Primera de Pedro 3, del 2 al 6. Del 2 al 6, sí. Dice, al observar su reverente y casta manera de vivir, que su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante del Elohim, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Adonai y estaban sujetas a sus propios esposos. Así Sarat obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Amén. Amén. Fíjense lo que dice allí, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así nos debemos conducir nosotros con los varones y con todas las personas, pero en especial con los varones, de manera casta y respetuosa. Que nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, queriendo impresionar, queriendo mostrarnos. Las que no se han casado, no se preocupen, si hay que estar bien presentadas, bien olorosas, bien, ¿qué les digo yo? Sí, preparadas, pero no, usted no tiene como en el mundo que se dice que no muestran la mercancía, no consigo, no la vende, no sé cómo que dice el dicho. En el Señor eso no es válido. En el Señor es al contrario. En el Señor es cuando usted más se guarda, cuando usted más se cuida, el Señor le manda esa bendición maravillosa que tiene reservada para usted. No tiene que mostrar. Sí tiene que estar bien arreglada y bien preparada, ya, bien pulida, pero de manera decorosa, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, no con adornos y esa cuestión de estar mostrando como para que nos vean. No, Señor, no se trata de eso. Ya, el Señor lo que tiene reservado usted se lo manda en su momento. Y que el atavío sea el interno del corazón, ¿verdad? Como dice la palabra, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible.
que es de grande estima delante del Señor, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, fíjese usted. Ahora vamos a leer Proverbios 11:22. ¿Qué dice, hermana Elsa Yoleida? Amén. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Amén. Tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice. Como zarcillo de oro, o sea, como usted se imagina un arete bien hermoso de oro en el hocico de un cerdo, que el hocico de un cerdo es bien horrible. Eso no combina. Ya. Así es la mujer hermosa, pero apartada de razón. La mujer puede ser muy bonita, puede mostrar todo lo que quiera, tener una hermosa piel, un hermoso rostro, todo así bien fileño, un cabello espectacular, unas hermosas curvas, espectacular aún para nosotras las mujeres, porque nosotras las mujeres tenemos la facultad que nosotros tenemos, nosotras podemos perfectamente decir, esa mujer está simpática, a diferencia de los hombres. Uno nunca va a escuchar un hombre que diga, él es bonito. Mas, sin embargo, a veces uno de pronto puede hablar con ellos, no dice, no, fulano de tal, que no sé qué, no, sí es simpático, pero no como nosotras las mujeres, que nosotras sí decimos, es bien bonita. Ya nosotros tenemos la capacidad de reconocer la belleza en las mujeres. Entonces, ella puede estar muy hermosa, pero como sea falta de razón, como sea insensata, va a ser, como dice Proverbios, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Entonces, mis amadas, nosotras no queremos ser esas mujeres hermosas, apartadas de razón, que parezcamos como un zarcillo en un hocico de un cerdo. Nosotras queremos ser esas mujeres que impacten a través de su comportamiento, no queriéndose mostrar, sino que con una actitud humilde, una actitud prudente, una actitud modesta y sin palabras. Solo con eso podemos hacer mucho, ¿verdad? La hermana María Victoria o la hermana Ángela o la hermana Birmaida, por favor, alguna de ellas tres, no sé quién estará por allí, me pueda leer Proverbios 31:30, por favor. Yo puedo ayudarle, hermana Elsa, porque la María Victoria no está en el momento. Pero Bueno, entonces léalo, hermana Darling, por favor. Proverbios 31:30. Dice así la palabra del Señor: lo atractivo es falso, la belleza de la mujer es vana, pues es una mujer sabia la que es bendecida, pero una mujer que teme a Adonai, que lo alabe. Amén. La versión que tengo acá dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Bendito sea el Señor. Fíjense, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Todo eso es pasajero, mi amada. Porque aquellas que ya, ¿qué le digo yo? Yo tengo 42 años, pero lo que yo era cuando tenía 20 no es lo que soy hoy. Y no es que haya cambiado mucho el cuerpo, porque sigo teniendo, lo único que subí fueron unos kilitos. Yo pesaba 48 y hoy día peso 52. No es mucho lo que haya subido de peso. Físicamente no es que haya cambiado, pero la piel sí. Ya se va viendo, se va notando la edad en parte. No es lo mismo. Como hablábamos una vez acá con mi hermana Marta y mi hermana Elsa Yoleida, riéndonos del colágeno, toda esa serie de cosas. Ya el brillo de la piel no es el mismo. De hecho, hoy día que soy mamá, ya no es lo mismo. Ya no tengo los mismos tiempos para arreglarme como lo tenía antes. Ya es con lo básico. Y muchas de ustedes han notado los cambios en su cuerpo. Entonces, por eso, fíjese, la hermosura es vana. Eso es pasajero, eso se va. Pero la mujer que teme a Adonai, esa será alabada. ¿Por qué? Porque la mujer que teme a Adonai ha entendido la Torá, practica la Torá, vive la Torá. Y gracias a esa conducta que tiene, esa mujer será alabada, porque es considerada como una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer sensata. Amén. Vamos a ver qué dice, qué es andar con modestia. Dice, la modestia es una actitud de recato y decencia en la forma de vestir, el arreglo personal, el lenguaje y la conducta, lo que les decía hace un rato. Si somos modestos, no tratamos de atraer una atención indebida hacia nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que cuando nosotros andamos vestidos de manera indecorosa, de cierta manera, estamos queriendo atraer la atención de las personas que nos rodean hacia nosotros. Nosotras nos tenemos que preocupar y procurar de vernos bien presentadas, porque somos hijas del Eterno.
tenemos una familia a la cual representamos y no podemos andar como unas locas, pero mujeres decentes, vestidas de manera decente, de manera decorosa, que lo que llame la atención de nosotros es lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, porque es un corazón que ha sido tratado por el Eterno. Un corazón que ha sido moldeado, nada de estar llamando la atención ni con el cuerpo. Aquí Meto también está hablando de más de la cuenta, del chisme, nada de esas cosas, que no nos reconozcan como esta es la que más habla, o como esta ya tiene la salsa, o esta está en el chisme, o esta es la que se... No, que nos reconozcan como esta hermana es una mujer sabia, esta hermana es una mujer prudente. Ella le van a echar un cuento y ella como que, espérate un momentito, vamos a analizar, ya las cosas no son así. Ya, qué bonito que podamos ser destacadas por este tipo de cualidades como mujeres del Eterno que alaban al Eterno. Entonces, este tema de la modestia me pareció importante resaltarlo, ya que tiene que ver mucho con lo que pasó con Betsabé. Ya para mí entender la falta de conocimiento de ella, la falta de inocencia, la falta de conocimiento no, porque era una mujer que conocía, pero la inocencia quizás la pudo conllevar y a veces nosotras por inocente, desconociendo que muchas cosas, que de pronto muchas desconocemos que los hermanos en la fe tienen sus luchas y creemos que, ay, no, él es un hombre del Señor y está glorificado. No, eso no es así. Y por eso creemos que a veces nos vestimos con camisetas un poco transparentes, bastante ceñidas al cuerpo, mostrando la silueta, que se nos vea, se pronuncia, aquellas que tienen bastante pecho, se les pronuncia en los pechos, el tema de los pezones, eso es importante tener en cuenta. Eso es una cosa un poco delicada para un hombre cuando ve los pezones que se ven. Eso es algo natural para nosotras, pero ellos, tienen sus luchas y nosotras, si los amamos y somos mujeres que queremos ser mujeres sabias, debemos de tener en cuenta muchas cosas. Pero bueno, mis hermanas, este tema de la modestia es un tema muy hermoso, un tema pero bastante, también tiene bastante contenido. Y como aquí la protagonista es Betsabé, vamos a regresar a Betsabé. No quería dejar pasar por alto esto porque siempre me ha gustado este tema de la modestia y he querido compartirlo y aquí me pareció oportuno. Pero más sin embargo, vamos a retomar el caso de Betsabé. Volvamos con Betsabé. Ya vimos el caso de Betsabé, quién era Betsabé, unas cualidades para destacar de Betsabé. Pero ahora miremos qué pasó con Betsabé. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 11. Yo lo leo acá porque este es larguito. Ya, Reyes 11, del 11 al 23 y del 23 al 31. Dice así. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagi, sin saberlo, David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Adonai, tu Dios, tu Elohim, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él. De otra manera sucederá cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Tengan en cuenta de que el profeta Natán ya había hablado con ella y habían planeado esto. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Entonces el rey David respondió y dijo, ahí en ese texto Natán, para no alargarnos, Natán le dice las mismas palabras que le dijo Betsabé, por eso lo omití. Vamos al verso 28.
Dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Adonai, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Adonai, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Amén. Fíjense, este texto lo traje, porque aquí vemos que Betsabé, después de haber tenido yo pude ver a una Betsabé sumisa, una Betsabé que estaba como sometidita, lo que le dijeran. Aquí vemos a una Betsabé que tiene como que ese acceso al rey, ya una mujer que como que, no voy a decir la palabra, voy a decirla, pero no es lo que quiero realmente decir, empoderada. Vemos una mujer aquí que de cierta manera ya está siendo dignificada, vamos a utilizar el término, dignificada. Tanto es así que entra y le dice al rey lo que le recuerda la promesa que el rey le había hecho acerca de su hijo, ya, también porque temía por su vida, ya, pero aquí ella no, como que, bueno, cuando Natán le dice, ella no toma la actitud, no, lo que pasa es que yo tengo que esperar para ver si el rey me llama, porque, no, señor, ella aquí escucha el consejo, va delante del rey y come que se llama y le dice, recuerde, señor, que usted dijo esto y esto y esto. Y el rey después la manda a llamar y le dice, así se hará. ¿Qué dice en primer libro de Reyes 2, del 17 al 18? Dice, entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón. Este es Adonías que le está hablando a Betsabé cuando ya Salomón reinaba. Adonías se acerca a Betsabé y le dice, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé avisar Tsunamita por mujer. Avisar Tsunamita era la mujer jovencita que había estado con David cuidándolo, acompañándolo para calentarlo en los últimos días de vida. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. A ver. Yo hablaré por ti al rey. Y se acerca Betsabé. A ver. Yo hablaré por ti al rey. Fíjense, Betsabé toma y se acerca al rey, ¿ya? Para hablar con el rey, que es su hijo. Y en ese texto bíblico dice que cuando ella llega donde Salomón le dice, se levanta y se hace reverencia ante su madre, ¿ya? Y cuando le dice, ella la manda a buscar una silla para que se sienta al lado de él. Y de acuerdo a lo que dice el texto, al parecer Betsabé está allí sentada a la diestra de Salomón como reina madre, es reconocida como reina madre. A ese punto es el que quiero ir. Ya es dignificada después de haber estado como en esa posición allí, pasa a ser una mujer con un cargo importante. Vamos a mirar qué dice Mateo 1, verso 6. Dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otro punto a tener en cuenta. Fíjense que Betsabé aparece en la genealogía de Yeshua. Vemos cómo el Señor la dignifica, así como pasó con Ruth, así como pasó con Rahab, ya con Tamar. Fueron mujeres que tuvieron unas situaciones complejas que uno se pregunta cómo así, pero el Señor es el que sabe y el Señor es el que conoce los corazones, ¿verdad? No vamos a justificar a ninguno ni nosotras mismas cuando cometamos un error, pero el Señor es el que sabe. Ya nosotros no podemos decir nada con relación a eso, pero aquí vemos una mujer que tuvo un inconveniente, que fue haber pecado con David, porque ella no la podemos eximir de que pecó, porque era una mujer casada, ella también falló, pero hay que notar la condición de Betsabé, y quizás el Señor tuvo en cuenta todo esto, y vemos cómo el Señor la dignifica, ya, es esposa del rey David, tiene cierta posición en el reinado de David. Yo consideraría que es una de las mujeres que David amó. Luego
pasa a ser la madre del rey Salomón como madre reina, y como broche de oro está dentro de la genealogía del Señor. Fue dignificada y reconocida. Esto podría implicar que Betsabé fue una mujer que el Señor perdonó y restauró, ¿cierto? Entonces, mis amadas hermanas, esto es lo que tengo que compartirles, lo que pude comprender de Betsabé en medio del estudio. Hay otro punto aquí que es el caso de las dos madres rameras, que realmente no es que haya mucho material con relación a estas mujeres. Vamos a leer el pasaje de primer libro de Reyes 3, capítulo 3, versos del 16 al 28. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tú, hijo, es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Adonai para juzgar. Amén. ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué puedo resaltar yo en este pasaje de estas dos mujeres? Porque realmente no es que haya mucho material de ellas. Lo primero es que eran dos mujeres rameras que vivían en Israel. Yo no sabría decir si ellas eran israelitas de nacimiento, no puedo decirlo, pero ese tema de la prostitución era algo que no estaba bien visto en Israel. Sabemos que eso es un pecado, ya, eso es un pecado delante de los ojos del Eterno. Pero, existía esta práctica en Israel. Ahí vemos las cosas, las cosas dentro del pueblo del Señor, ya, muy a pesar de que esto era pecado. Eran dos mujeres rameras que vivían juntas. Había tenido una un niño unos días antes y la otra otro después. Había una más malvada que la otra por las actitudes. Pero vemos aquí una cosa para resaltar importante para mí fue el verdadero amor. ¿Y qué puedo decir yo de esto al ver la actitud de esa mujer? Que el verdadero amor no es egoísta y está dispuesto a dejar ir para no hacer daño. Cuando uno realmente ama, uno no retiene, porque uno lo que le importa es el bienestar de la otra persona. Ya, el verdadero amor, como dice la palabra en primera carta a los Corintios 13, no es egoísta, no es jactancioso, es benigno, no busca lo suyo. Y ahí tenemos para mirar lo que es el tema del verdadero amor. Pero una cosa importante, fíjense cómo la mujer que era la verdadera madre, aunque ella no lo iba a tener y que quizás conocía a la otra mujer y sabía de lo que la otra mujer era capaz, pero para ella era más importante y primaba la vida de su hijo. Y sus entrañas se conmovieron y dijo, no, Señor, dáselo a la otra mujer. Pero la otra, que no era la mamá, ya, que estaba quizás dolida por todo lo que haya pasado y estaba envidiosa, ya, de aquella que sí tenía el hijo vivo, cuando ella fue la que lo mató por haberse acostado encima, dijo, sí, partirlo, ni a ella ni a mí. Y allí Salomón se dio cuenta quién era la verdadera madre. Puso a prueba que el verdadero amor y salió
a resurgir quién era la verdadera madre. Vemos la negación, el sacrificio de la verdadera madre. Estaba dispuesta a sacrificarse ella con tal de que su hijo viviera. Entonces, mis amadas, eso es todo por este momento, por este tiempo, por esta enseñanza. Le doy las gracias a todas las presentes por haber estado allí escuchando. Las que me apoyaron con la lectura, muchas gracias. Gracias por su atención. Y pues no siendo más, vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo maravilloso que nos ha permitido compartir su palabra. Vamos a orar y después de orar, si vienen las participaciones, aquellas que deseen participar, que deseen intervenir. Entonces, mis amadas, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos has dado la oportunidad de compartir como hermanas en la fe, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos diste la oportunidad, Señor, de estar en este momento unidas a través de internet, Señor, en lo virtual, pero nos ha dado esa bendición, Señor, de poder compartir esta enseñanza, Señor. Te pido por cada mujer aquí presente, Señor, cada dama, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, oh Dios amado, llenándola de tu presencia, de tu sabiduría, Señor. Que seas tú, Señor, Padre de la gloria, ayudándonos a nosotras, Señor, a ser esas mujeres que profesan piedad, Señor, esas mujeres que practican tu palabra, esas mujeres, Señor, oh Dios, Padre celestial, temerosas de tu palabra, Padre celestial, que, oh Señor, buscamos, Señor, proyectar, Padre amado, con nuestros actos, en nuestro exterior realmente que te hemos conocido, que practicamos tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres sensatas, Señor. Mujeres modestas, Señor, que no buscan llamar la atención, Señor. Padre Celestial, mujeres temerosas de ti, Señor, humilde, Rey de Gloria. Ayúdanos, Padre Celestial. Permítenos cada día, Señor, Padre Celestial, reflexionar acerca de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, Señor, de lo que nosotros decimos con nuestros labios, de lo que proyectamos, Señor, oh Dios, con nuestro lenguaje corporal, Rey amado. Ayúdanos, Padre Celestial. Te doy gracias por cada dama aquí, Señor, cada familia representada a través de cada dama, Señor, en esta hora, Padre de la Gloria. Aquellas que no pudieron estar, Señor, dale la oportunidad en la próxima enseñanza de poder estar, Señor. También de poder escuchar esta enseñanza por YouTube cuando sea proyectada, Rey de Gloria. Padre, te doy gracias por la bendición que tú nos diste a nosotras de haber conocido tu palabra, Señor. Todas estamos en un proceso y vamos cada día, Señor, Padre Celestial, limando esas asperezas que tenemos, Señor, como persona, como ser humano, como mujeres, Señor. Allí vamos, Señor, y con la ayuda tuya, Señor, sé que nos vas a permitir avanzar, Señor, y poder ser mujeres de testimonio, Señor. Ser como esa mujer de Proverbios 31, Señor. Gracias, Señor, en esta hora por este tiempo maravilloso. Te doy gracias, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.